Durante todo marzo, la Biblioteca Luis Ángel Arango desarrolla una programación especial que busca reconocer los aportes que las mujeres colombianas han hecho a la sociedad desde distintos campos del conocimiento. Los eventos son para todos los públicos y incluyen conferencias, clubes de lectura y una muestra bibliográfica con archivos de varias intelectuales colombianas que hacen parte de la colección de la biblioteca. Ustedes pueden encontrar esta muestra a la entrada de la biblioteca en este momento. Esta es nuestra tercera conferencia del ciclo Mujeres que cambian el mundo y lleva el título Educación, Arte y Género en Colombia. Está a cargo de la maestra Carmen María Jaramillo, a quien le agradecemos mucho su participación en este ciclo. La maestra Jaramillo es autora de los libros Alejandro Obregón y Fisuras del Arte Moderno en Colombia. Ha sido curadora de Alejandro Obregón, Pinturas, año 47-68, del Museo Nacional de Colombia, a través del espejo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Otras Miradas, itinerante por museos en América Latina y Europa, y Mujeres entre líneas, una exposición iconográfica del Museo Nacional de Colombia. Escribió el texto en primera persona en el catálogo de la exposición Mujeres Radicales del Museo Hammer de Los Ángeles en el año 2017, participó del equipo curatorial que desarrolló el montaje actual de la colección permanente del Banco de la República durante los años 2010 a 2014, y asimismo ha sido curadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, directora de Artes Visuales del Instituto Colombiano de Cultura y directora de Artes del Banco de la República. Fue profesora asociada a la Universidad de los Andes de Bogotá y decana de Artes Plásticas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. La charla que hoy tenemos aborda algunos aspectos de la formación de las artistas que habitaban en Bogotá en la transición del siglo XIX al siglo XX, cuando se crearon los primeros centros de enseñanza especializados en el área. Asimismo, explora algunas obras de artistas colombianas, modernas y contemporáneas, que se han interesado en plantear sus obras a partir de una perspectiva de género y establece diálogos entre ellas, entrecruzando sus aportes en el tiempo. Bienvenidos a esta charla, espero que la disfruten y al finalizar tendremos una ronda de preguntas. Entonces los dejo con la maestra. Bueno, mil gracias, me disculpo, súper, pero venía faltando 20 para las 5 en Monserrate, en el funicular, y se empezaron a volver todos los carros. Creo que hay algo en la distrital de la 12. En todo caso, en la calle 19 el taxista pagó el carro, entonces me vine caminando. Pero bueno, llegué, les agradezco mucho haberme esperado. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? La primera parte de la charla surge de una investigación que hice para una exposición itinerante iconográfica del Museo Nacional que se llamó Mujeres entre líneas. Y la pregunta fundamental es, vamos a abordar la educación artística de las mujeres en el paso del siglo XIX al XX, como para mirar un poco cuáles han podido ser las dificultades que tuvieron las mujeres y pues el proceso. Y la segunda parte vamos a mirar un poco obras de Carolina Cárdenas y Ena Rodríguez. En la primera parte hay muy pocas imágenes y obviamente hay pocas imágenes, bueno, no hay muy pocas, pero hay pocas, porque realmente de mujeres del siglo XIX en museos en Bogotá encontré una obra en el Museo Nacional. Y del siglo XX, de los primeros 10 años, hay unas obras que tiene el Banco de la República y el resto es una labor total para los estudiantes de Historia del Arte y para los historiadores del arte. O sea, hay cantidades de cosas por descubrir, hay cantidades de archivos en las casas, hay cantidades de obras en las casas y es como un trabajo para ser impresionante. Esto se hizo más que todo con base en fuentes primarias e investigando un poco con herederos de Margarita Holguín y Caro, no pudimos conseguir herederos de Rosa Ponce, o sea, muy pocos herederos. Y bueno, para la charla de Carolina Cárdenas conté con el apoyo invaluable de Luis Bernardo Campuzano, que está en esta charla, y de Enrique Cárdenas. La investigación, una parte de la investigación me ayudó Eugenia Gaviria, museógrafa del banco,
y Daniela Uribe, que estuvo durante toda la investigación trabajando conmigo. Bueno, la primera pregunta es un poco por qué separar la obra que producen las mujeres de la que producen los hombres si el arte no tiene género. ¿Por qué hablamos de eso? Y además, ¿por qué si podría resultar excluyente con la producción de artística de otros grupos? Entonces, yo pienso que la pregunta no es para la categoría universal y esencialista de mujer, sino una cosa en plural que está ubicando es el contexto de producción de las obras y la inserción y reconocimiento de las mujeres en las artes plásticas. Para eso hay un texto de referencia que es valiosísimo, que es un texto de Linda Nochlin, que es ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Es un texto fundacional y ella revisa esos discursos fundacionales del arte que privilegiaban nociones como muy esencialistas, que eran presuntamente objetivas y neutrales, nociones como de genio o de calidad. Y esas nociones de genio o calidad que estaban ocultando las condiciones sociales de producción de las artes. ¿No es cierto? ¿En qué condiciones los artistas estaban produciendo? Nochlin aludía, ella hace esta investigación hablando de las artistas norteamericanas. Y ella decía que había una falta total de apoyo de las instituciones por estas mujeres y de las familias, y fundamentalmente era una falta de apoyo a la educación artística. Y a la vez al trabajo con modelo desnudo. ¿Por qué? Porque en ese momento regían preceptos académicos en el siglo XIX todavía, y donde lo que se consideraba arte genial, los artistas geniales estaban trabajando. Espérate a ver acá. Los artistas, o sea, la noción que privilegiaba la academia es todos sabemos, ¿cierto?, la institución que hasta el siglo XIX era la que regulaba las artes, regulaba qué era bueno y qué era malo en los artes, qué era gran arte y qué era arte de mala calidad, o sea, era una noción totalmente jerárquica de las artes, dictaba las reglas como se debía hacer el arte, esas reglas iban pensando en el mundo antiguo, y también eso era lo que se enseñaba en las escuelas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuadros que muestran cómo eran las clases con modelo desnudo en artistas europeos. ¿Y por qué era tan importante esa clase con modelo desnudo? Porque los cuadros que estaban en la cima de la academia, o sea, en la cima estaba el tema histórico y el tema y temas heroicos. Entonces, por ejemplo, si miramos la balsa de la Medusa de Jericó o la Libertad guiando al pueblo de Delacroix, pues vemos que las figuras semidesnudas y desnudas que hay pues son fundamentales. Entonces, las mujeres no podían tener acceso al modelo desnudo, o sea que las mujeres no podían hacer gran arte del que estaba en el curubito, que era arte con modelo desnudo. ¿Qué seguía después? Entonces seguía paisaje, seguía después ya bodegón, cuadros de costumbres y bodegones, que era como lo último en la gradación de las artes, ¿no? Como esa cosa tan ilustrada de los reinos, ¿no? Entonces el reino ya, el bodegón era un reino muy un poco como de baja calidad para ellos. Y entonces lo que dice Nochlin es que al examinar la falta de disponibilidad de modelos desnudos para las estudiantes de arte, dice que era institucionalmente imposible para las mujeres alcanzar la excelencia o el éxito artístico en el mismo nivel que los hombres, sin importar el potencial de su llamado talento o genio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí aparece La mujer del levita Efraín de Epifanio Garay, y esa es una exposición que estaba en un salón de arte en el siglo XIX y en el salón de 1899, y estaba
en una sala que era una sala dedicada especialmente a los desnudos. A esa sala no podían entrar las mujeres y se advertía más o menos que era bajo la responsabilidad de cada quien que se entraba a esa sala. Esto me parece interesante mirar cómo en París, por ejemplo, miramos a esta mujer a comienzos del siglo XX, miren lo que es una clase con modelo desnudo y miren la posición de la mujer en esa clase. O sea, hay un hombre que la está medio abrazando, ella se encoge de hombros, baja la mirada. O sea, era una cosa casi completamente impensable. Y ahora vamos a ver que no solamente en Colombia esto era difícil, ¿no? Ni solamente en Estados Unidos, en Francia también lo fue. Y las mujeres estudiaban, miren, arriba es una artista rusa que a mí me encanta, que es María Bashkirtsev, y ella, hay una investigación que sería divina hacerla porque ella fue compañera de curso de Epifanio Garay, uno de los grandes artistas de la academia en Colombia. Entonces, ver qué pasa con esa, qué hubiera pasado, o sea, qué pasó con ese contacto de esta mujer. Y fíjense que de todas maneras, incluso en Francia, el modelo les ponían un trapo o como vamos a ver ahora en una cita, o posaban en calzoncillos, pero algunas veces sí había clase con modelo desnudo, como esa que vemos a la izquierda. Y otra de las cosas donde estudiaban las mujeres era en las morgues, donde pudieron en algunos momentos empezar en Europa a estudiar anatomía. Bueno, entonces la educación en el siglo XIX para las mujeres era, digamos, artística, era básicamente privada. Estaban las mujeres, a su casa iba un profesor, ese profesor iba, toda la familia estaba ahí en la sala, participaba, y era una instrucción completamente privada y hacía parte de lo que se llamaba una educación integral. No era una cosa vocacional, o sea, no era la mujer que vocacionalmente decía, bueno, yo quiero de pronto ser artista, sino era parte de esa educación, la música y la pintura. Obviamente que en esos, pues obviamente aparecían mujeres que tenían enorme talento y que después vamos a ver que fueron muy activas tratando de participar en el ámbito de lo público. Eso, digamos que en la casa estaba eso porque la casa era un espacio privado, la instrucción a las mujeres se daba en ese espacio privado de la casa y tenían muy pocas salidas a lo público, y las mujeres que tenían más salidas al espacio de lo público, digamos, como gestionando cosas, era básicamente en eventos de caridad. Entonces, en el Teatro Colón, en el Teatro Municipal, en el Velódromo, o sea, como en lugares, pero eran lugares que María Angélica Sánchez dice que, una historiadora de la Universidad del Rosario, dice que realmente tampoco era tan pacata, o sea, que había las mujeres, la moda empezaba, que el cuerpo fue un lugar de emancipación, realmente que empezó la moda a ser un poquito más coqueta, más seductora, que no era tan estrictamente como monjil, pero que de todas maneras esos son lugares semiprivados, porque esos son lugares donde no puede entrar sino alguien que tenga pues dinero, ¿no es cierto? No eran lugares realmente abiertos al público. Pero hay algo que sí empieza a ser bien interesante, y son los salones de arte. Entonces, en el siglo XIX hay salones de arte. Esos salones se dan, es muy interesante mirar cómo la academia, esa que hablamos, la que rige las reglas del arte, contra la que se van a rebelar después los artistas de finales del XIX, como los impresionistas, se van a rebelar movimientos como Arts and Crafts, etc. Esa academia se da en un momento en el que Colombia está en la regeneración. Es un periodo de una mentalidad muy conservadora que retrocede en derechos de la mujer. Las mujeres habían tenido derechos a la educación que después quitaron
quitaron los gobiernos conservadores y también retroceden la Constitución, pero como toda modernidad es paradójica y más en países como en América Latina, se hicieron avances y modernización en vías y en cosas como la configuración del Estado y la administración pública. O sea, realmente de un país atomizado se pudo hacer un país que empezó a funcionar como Estado, y esa misma regeneración era la que quería presentar un modelo de país, como digamos que ya fuera como un Estado-nación. Entonces esas mujeres que en Colombia lograron como alguna participación en las artes y de las que se conservan algunas obras, por lo menos de las que se han difundido algunas obras, eran mujeres de todas maneras de unas capas altas, y también porque muchas de ellas habían viajado y se habían educado, habían tomado clases de arte en otros países. Aquí vemos a las hermanas María Antonia y Teresa Cuervo al lado de obras de ellas en una exposición. Ellas, las mujeres, en esa exposición, por ejemplo, en la que estaba Epifanio Garay, el desnudo que vimos, las mujeres estaban en una sala que era la sala de señoras y señoritas. O sea, había como si el género fuera, así como ahí está el género del bodegón y del paisaje, como si hubiera un género que eran señoras y señoritas. William Vázquez dice que esto también es porque era como una manera que incluso hasta ellas mismas lo pedían, porque era una manera como de resguardar su virtud, de ser como unas violetas. Por ejemplo, uno encuentra testimonios de Leonor Tanco, hacía veladas en el Teatro Municipal, en el Colón, para recaudar fondos, y entonces dijo que ella solamente por recaudar fondos iba a cantar, que realmente ella no hubiera pensado en cantar jamás, que ella le hubiera dado mucha pena, pero pues o sea, era una cosa casi de pudor. Y ellas participaban en los salones de señoras y señoritas, pero los salones son el espacio realmente de democratización. En los salones les voy a leer un poco, les voy a leer un párrafo de un crítico francés, de Mayrobert, un crítico del siglo XVIII, que describe el fenómeno que causaron los salones en su momento. Dice: a través de un hueco de la escalera, siempre congestionado de gente, a pesar de su anchura considerable, estaba el salón. Escapados de ese angustioso paisaje, no podemos recuperar el aliento de vernos sumergidos en un abismo de calor y en un remolino de polvo. No obstante, hay algo que puede deleitar a los ojos de un inglés: la mezcolanza hombres y mujeres juntos, de todos los órdenes y todos los rangos del Estado. Aquí pensar el salón de señoras y señoritas, o sea, era como los espacios de las mujeres, los espacios de los hombres, o si no, ir en pareja. Este es quizá el único lugar público en Francia donde nuestro inglés, él está hablando de un inglés hipotético que visitara Francia, podría encontrar esa preciosa libertad visible en todo Londres. Este espectáculo maravilloso me agrada incluso más que las obras expuestas en este templo de las artes. Aquí el saboyano que vive de sus chapuzas se codea con el ilustre nombre acicalado en su cordón blue. La pescadera intercambia sus aromas con la dama de alcurnia, obligándola a apretarse la nariz para combatir el fuerte olor de brandy barato que la invade. Entonces no solamente se mezclaban hombres y mujeres, sino que se mezclaban clases sociales. Y era un evento que, a diferencia de los eventos del Teatro Colón y del Hipódromo y todo esto, era gratuito. Entonces, esa afluencia masiva debió ser muy importante para las mujeres, que de todas maneras había muchísima producción en las casas. Lo que pasa es que cuando las mujeres se casaban, ahora voy a hablar un poco de cómo entraron a la Escuela de Bellas Artes, pero por ejemplo cuando estaban en la Escuela de Bellas Artes y se casaban, tenían que escribir una carta renunciando a haber estado en la escuela, o sea, no podían seguir en la escuela casadas. En ese momento se acababa la carrera como carrera, y algunas lograban conseguir mantener un espacio en su casa, un espacio yo creo que mental, porque obviamente, no sé si recuerdan el libro de Una habitación propia de Virginia Woolf.
pues las mujeres no tenían una habitación, era su cuarto. Entonces de pronto en la sala, en algún lado, pero lograban mantener un espacio para trabajar. Bueno, entonces en esas exposiciones, por ejemplo, en la exposición de 1899 participaron 41 varones y 66 mujeres. Y los trabajos de estas últimas, que fundamentalmente fueron bordados y pinturas, fueron los que estuvieron en la exposición de señoras y señoritas. Y ahí Eugenio Varney Cabrera, y de ese salón, 35 premios, 26 correspondieron a las mujeres. Más de medio siglo después, Eugenio Varney se refiere al hecho diciendo: el jurado exaltó el arte de imitación, la pintura de flores, la disciplina de lo inútil, las labores de adorno y de entretenimiento. Entonces, lo que uno piensa es, después de algo de participación masiva, donde 26 de los 35 premios se dan a las mujeres, donde participan 66 mujeres y 41 hombres, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué las mujeres son invisibles? ¿No es cierto? ¿Por qué se invisibilizaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos los historiadores y qué pasó en la sociedad que eso no pudo ser? Y un poco la invisibilidad, yo hablaría de la invisibilidad, es como la invisibilidad no es estar ausente, sino estar presente, pero que nadie lo vea a uno. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que tuvo la sociedad para que esos personajes que estaban ahí en la escena no fueran vistos? La definición de invisibilidad es como un objeto que por las condiciones de luz no puede ser visto. ¿Cuál era la luz? ¿Qué era la luz en ese momento? ¿Qué era lo que iluminaba en ese momento para que esas mujeres no pudieran ser vistas? Entonces aquí miramos, por ejemplo, retratos de Teresa Cuervo y de María Antonia. Esta es una obra que encontré en casa de alguno de los herederos de Teresa Cuervo. La sala de su casa, las condiciones de luz no están para nada son buenas, pero pues son como los interiores de la casa, casi siempre son como interiores, cosas muy, muy domésticas. Margarita Holguín y Caro habla Epifanio Eugenio Varney Cabrera, la definía así, decía: el arte hecho por mujeres en aquel entonces y en Colombia por lo general fue producto de entretención, juego doméstico, adorno femenino, práctica de ocasión y no ejercicio vocacional, ni mucho menos labor continuada de la profesión artística. Es muy curioso porque las historias, esto me parece muy curioso de Eugenio Varney, porque Eugenio Varney era un crítico de arte marxista de los años 70, que básicamente lo que estudiaban eran las condiciones sociales de producción de las obras de arte. No se estaba hablando de calidad en términos de los que habla Linda Nochlin, sino cuáles son las condiciones. O sea, la calidad también depende de esas condiciones. El genio no es simplemente una inspiración que llega por la coronilla y no, sino que cómo se producen esas obras. Y Eugenio Varney lo utilizaba para todo, pero se le olvidó utilizarlo, por ejemplo, para mirar todo el arte de las mujeres del siglo XIX. Y es muy bonito que hay unas historiadoras jóvenes ahora, María Sue Pérez y Angélica Sánchez, que están reivindicando esto. Entonces, María Sue Pérez, por ejemplo, hace una tesis donde habla que hay 4 artistas como Teresa Cuervo, Margarita Holguín y Caro. Fíjense que es como, también lo que pintaban era lo que tenían cerca, ¿no? Que es lo que tiene uno cerca en la casa, en la sala, si está pintando en la sala, pues las flores, las frutas, ¿no es cierto? Rosa Ponce, que es una mujer que fue valiosísima, trabajó muchísimos años, fue jurado, no recuerdo si en el Salón del 99 o uno anterior, pero fue jurado, sí, creo que fue en el del 99, que hubo una polémica tremenda. Y además fue la primera profesora de pintura que tuvo el
que tuvo la Escuela de Bellas Artes, porque es la primera profesora de pintura para señoritas, ¿no? Porque había pintura para hombres y cuando las mujeres logran entrar hay pintura para señoritas. Fue una de las primeras, tuvo por lo menos 20 o 30 años de labor continuada, pues que eso ya es como una profesionalización, y no hay obras de ella. O sea, yo conozco esta paleta y otra cosa que vi alguna vez hace muchos años en casa de un coleccionista que era como algo similar. Y bueno, son cosas que están completamente borradas. Y María Sue Pérez, por ejemplo, Angélica Sánchez, María Angélica Sánchez dice eh, que, ay, mire lo que dice Eugenio Barney antes de María Angélica. Dice, hizo cuadritos domingueros para su propia entretención que regalaba a la familia. Decoró y ornamentó lugares y pertenencias personales, poniendo en práctica las enseñanzas recibidas en la escuela y en los talleres de Santa María, pero sin osar invadir el campo profesional. Y María Sue Pérez dice que claro que sí, estas fueron mujeres, todas ellas, que trabajaron, Rosa Ponce, Margarita Holguín. Ella habla de Inés Acevedo, que no me pareció muy pertinente traer obras de ella, pues digamos, no están como en esta, dentro de lo que estamos hablando, y Carolina Cárdenas, que la vamos a ver más adelante, y todas tenían como unas características comunes, y era que eran mujeres solteras. Obviamente, pues tenían un espacio para ellas y tenían una habitación propia ya en ese momento. Si no hay hijos y si no hay marido, pues sí es una habitación propia. Habían estudiado en academias europeas o habían vivido en Europa como Carolina Cárdenas, mantuvieron una producción artística, ejercieron sistemáticamente o la gestión cultural y el arte, y establecieron vínculos con artistas, con críticos, con coleccionistas, y sus obras circularon en eventos públicos. Entonces, esta tesis de María Sue difiere un poco de la, bueno, no les leí algo de Jacinto Albarracín porque como comenzamos un poco más tarde, no lo leí, pero también son cosas, la crítica hacía cosas como muy irónicas realmente con estas artistas, y entonces, y uno piensa, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué importa si están diciendo si es profesional o no? O sea, la profesionalización realmente sí es un asunto súper importante porque es una condición imprescindible para tener legitimidad en el campo del arte. O sea, si un artista dice, no, ese no es profesional, pues entonces no vienen todas las categorizaciones, entonces metámoslo en el campo del arte popular o metámoslo en, sí, hay que meterlo en algún campo, pero no es profesional porque es la legitimidad la del profesionalismo. Y entonces, porque esa producción ya deja de estar en el foco de interés de los especialistas, y ahí de ahí viene ya ese mote de arte inútil que le pone Barney Cabrera a Margarita Holguín. Y entonces, pues esa un poco defensa de la profesionalización que hacen estas historiadoras jóvenes tiene mucho que ver con la necesidad de volver el foco del campo del arte hacia ellas. En Bogotá se funda la Escuela de Bellas Artes, y aquí vemos un retrato de Acevedo Bernal, que también es de la colección de acá del banco, y ahí vemos las mujeres pintando, y aparecen obras de algunas mujeres. Estas son las obras que les digo que aparecieron como en una especie de álbum despegado, ¿sí? Que compró el Banco de la República. O sea, realmente esto era de la Escuela de Bellas Artes, eran de Rosa Ponce, de Rosalvina de Greñas y de Genoveva Montoya, y son cosas muy pequeñas y que hay muy poco. O sea, realmente en fuentes primarias la bibliografía es casi mínima, pero son como los pocos ejemplos. Y esta mujer de Margarita Peña Redonda, que eso ya es del año 13, que lo tiene el Museo Nacional. Bueno, entonces las mujeres
A ver, vámonos acá. Un colectivo de artistas estadounidenses, las Guerrilla Girls, produjo un cartel que decía: tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York. Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Ahora, no sé si han visto, hay una ola impresionante de volver los ojos a las obras de mujeres, y por ejemplo vamos a ver ahorita incluso pues la mujer, o sea, una mujer que hizo abstracción mucho antes que Kandinsky. O sea, se están mirando, y todas las, por ejemplo, las vanguardistas rusas son una locura. O sea, las mujeres sí estaban ahí, estaban produciendo, y entonces, bueno, esto es como es como un poco como lo que hace Linda Nochlin porque no ha habido grandes mujeres artistas. Y entonces ellas dicen las mujeres desnudas. Entonces miremos aquí un poco lo que pasaba con el desnudo. Aquí tampoco querían que hubiera desnudo, fue muy difícil. Epifanio Garay logró institucionalizar en el siglo XIX una cátedra de desnudo, pero Liborio Cerda, que era el ministro de Instrucción Pública, no estaba de acuerdo con que hubiera modelos desnudos como recurso pedagógico, y en 1894 Cerda le ordenó a Garay suprimir la clase de desnudo. Garay se resistió y le tocó renunciar el 15 de abril de ese mismo año. Pero eso no era solamente de aquí. En 1881, o sea, 3 años antes, se fundó en la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras en Francia, en medio de polémicas que hablaban que cómo la educación, iba a haber educación a las mujeres por parte del Estado. Si ustedes se acuerdan, el feminismo es como un hijo no querido de la Revolución Francesa, porque hubo mujeres en la Revolución Francesa que después fueron guillotinadas. Entonces era un hijo no querido, y se estaba diciendo que ellas no eran ciudadanas, y si no eran ciudadanas, ¿cómo el Estado les iba a pagar educación? En 1897 las mujeres fueron admitidas a la Escuela de Artes, y ellas querían obviamente clase con modelo desnuda, y cito: tras haber sido obligadas por algunos de sus futuros colegas a irse de la escuela con gritos de "abajo las mujeres", los talleres seguían cerrados para ellas, y las lecciones de dibujo del natural y anatomía se impartían por separado, con los modelos cuidadosamente metidos en sus muy desacreditados calzoncillos. Cuando la Escuela de Bellas Artes se crea en el 86, las mujeres y la escuela empieza a hacer salones de la escuela, y las mujeres que todavía no estaban ahí participaban. Ellas estaban pintando en la casa, o bueno, hubo unas academias de Vázquez y de Santiago Gutiérrez. Tuvo una academia en la que admitió hombres y mujeres, y no admitió hombres y mujeres, pero la tuvieron que cerrar. Entonces, a la Escuela de Bellas Artes al principio no entraron, pero en el 94 se estableció una clase de paisaje para varones y otra para mujeres. O sea, las mujeres ya tuvieron una cátedra de paisaje, y en 1904 fueron admitidas como alumnas regulares. Y la clase con modelo vivo se instauró de nuevo cuando el pintor Santa María ya llegó de 1904 a 1911. Entonces ahora sí, ahí vemos la clase, de todas maneras con el personaje un poco cubierto, y esta es una imagen de los salones de señoras y señoritas. Bueno, y aquí sí ya arrancamos un poco con Carolina Cárdenas y Ena Rodríguez. Ya en los años 20, y cuando para la clase de desnudo dicen, hay una anécdota que dice que las mujeres se saltaron el conducto regular y se fueron a hablar con Rafael Reyes para que les
permitiera entrar a la clase con modelo desnuda, y él llamó a su hija Sofía, que esa es otra maravillosa artista, que hay una colección divina que está, pues la tienen los herederos, o sea, las obras están guardadas con una investigación de muchos historiadores juntos. Eso sería una cosa espectacular lo que se podría hacer. Lo de Sofía Reyes es maravilloso. Lo poquito que conozco, hay alguien que conoce toda la obra y me cuenta las maravillas que hay. Y entonces llega y llama a Sofía y le dice, bueno, que Sofía venga a decidir el asunto, porque Sofía era la hija del presidente, y Sofía llega y entonces le dice que si podemos hacer una clase de desnudo, y ella dice, claro, en todas las academias del mundo se estudia el desnudo del cuerpo humano, o sea, pero son cosas que no se dan por una deliberación académica, sino que son unas cosas que son, pues eran un poco como del momento. Bueno, en los años 20 las mujeres ya habían sido admitidas en la Escuela de Bellas Artes y podían tomar clases de dibujo con modelo natural. Esta es una hoja del archivo de Ena Rodríguez, que es una... Ay, no se puede quitar eso, y bueno, pero es son 3 mujeres en la escuela y van a ser Ena Rodríguez, Carolina Cárdenas y Josefina Albarracín. Ya las mujeres, a pesar de la que está arriba a la izquierda es Carolina Cárdenas, que es con ella con quien vamos a empezar, de todas maneras en las familias bogotanas todavía había recelo de que las niñas tomaran clase con modelo desnudo. Y Carolina Cárdenas, Elisi Mújica, una escritora, habla de Carolina Cárdenas y tiene en el libro, cuenta, Carolina Cárdenas tiene el nombre de Leonor, y entonces cuenta que la familia de Leonor estaba muy preocupada porque ella le gustaba mucho leer y tenía amistad con estudiantes bohemios. Entonces lo dice así, dice, lo peor consistía en que los profesores de esa escabrosa escuela de bellas artes obligaban a las niñas a copiar modelos del natural. Esto es 1926 en Bogotá. Tuvo lugar un pequeño escándalo doméstico que Leonor venció valiéndose de ardides. Seriamente aseguró a la mamá y a las tías preocupadas, no volvería a la escuela, voy a pintar el taller del maestro Palacios. Y allí, escondidos como conspiradores, los artistas estudiaban anatomía. Esos artistas eran el maestro Palacios, eran Josefina Albarracín, que era la esposa de Ramón Barba. Ramón Barba era el maestro, ¿no? El taller de Ramón Barba era un escultor. Ahora les voy a mostrar una obra de él, un escultor español que hacía talla en madera, americanista, y ellas 3, Josefina, Ena y Carolina, pues Josefina en ese momento todavía no era su esposa, eran como esas alumnas, pero que se independizaron un poco, o sea, ya hicieron un poco lo que hacen pues los artistas ahora, como sacar un taller, o sea, ya era otra cosa distinta. Ena y Carolina, que son las 2 que están en la parte de arriba de la foto, eran realmente amigas, tenían un círculo, formaban parte de un círculo muy valioso de artistas y políticos, de intelectuales de avanzada de los años 20 y 30, y también tienen una cosa, y es que adoptaron como esa figura andrógina con ese corte a la garzón de los vestidos cortos de talles largos de esa década. Carolina había crecido en Londres y Ena había vivido durante los años 30 en Madrid y París. Allá tuvo como contacto con ese estilo de vida la garzón, ¿no? Que es como garzón, que es como niño, niña, esa cosa como andrógina. Entonces, pues ya la guerra, ya las mujeres han ido a la guerra, ya las mujeres han usado pantalón, ya es un momento donde se da un cambio y una modernización total, ya los roles de género pueden no estar tan marcados, ya hay artistas que pueden ser muy independientes y mujeres que tienen como Carolina y Ena
como una identificación de género menos, digamos, establecida por los roles que establece la sociedad, pues van a ser unas mujeres que van a ser muy libres y que pues van a tener una obra entonces que también se va a proyectar. Ena, por ejemplo, bueno, ahora la miramos, pero ella llevaba pelo corto, bailaba jazz, fumaba, conducía, se ganó un premio en un velódromo conduciendo auto y manejaban su vida con mucha libertad. Entonces Carolina, a estas son Ena, a la izquierda Carolina y a la derecha Ena. Ya vemos, después de que el desnudo era eso algo prohibido, claro que hay una cosa interesantísima. Eduardo Serrano dice que las hijas de Gregorio Vázquez, Feliciana Vázquez, presentó unos desnudos en la colonia, al final de la colonia, y eso no causó tanta, y lo dice también Álvaro Medina, no causó tanto escándalo como el escándalo de la mujer del levita de Epifanio Garay, ya a finales del siglo XIX. Y entonces Serrano dice, bueno, pero las mujeres son las iniciadoras finalmente del género del desnudo en Colombia. Y como las mujeres no podían hacer esa cosa del cuadro histórico, el tema histórico y el desnudo, pues entonces lo que hacían era pintar flores y frutas, entonces también son las iniciadoras del bodegón. Y aquí vemos ya que son unos desnudos, los que ya se están haciendo, no es un poco esos desnudos, no traje el ejemplo, pero esos desnudos de la mujer como idealizada por allá, ¿no? Sino que son los desnudos donde el cuerpo de la mujer es sensual, donde hay sensibilidad desde el cuerpo de la mujer y no es solamente un objeto de deseo, sino que es sujeto de deseo. Entonces uno ya mira ahí, esos son estas mujeres, Carolina y Ena. Carolina va a ser un personaje increíble, es como va a ser una musa en la época. Ahí está, ahí vemos un retrato que le hace Cano, Francisco Antonio Cano fue su maestro y ella respetó a Cano. Ella en algún momento en una carta dice de los maestros que recuerdo y respeto, o no, en la entrevista en ese periódico que vimos, de los maestros que respeto es Cano. Y ahí y también hay una novela a quien le interesa el personaje que se llama Tú que deliras, que está debajo, y fíjense que el cuadro de Cano va como hasta la rodilla y ellos terminan un poco en un gesto como divertido, terminan el cuadro y es como una novela, una especie de novela sobre la vida de Carolina Cárdenas con partes de ficción obviamente, pero como que la mete en el contexto de los años 20-30. Es bien interesante. Este es el otro retrato de Cano y en estos días me descubrí, un coleccionista me mandó el dibujo, el boceto del cuadro de Cano y estos son los del taller. O sea, ahí están Carolina, Ena, Josefina y Ramón Barba. Entonces ya es mirar otras condiciones en un patio, en un lote, trabajan ahí y al mismo tiempo van a la Escuela de Bellas Artes. Esa obra de la izquierda es una obra de Ramón Barba. Ramón Barba, ahí ven, es como un estilo americanista. Los americanistas, quien no esté familiarizado con esto, son personajes, son artistas que van a trabajar mucho se van a rebelar un poco contra España, contra esa cosa hispanista en los años 30 y la madre patria y la mujer de mantilla y la cosa elitista, y van a trabajar personajes del pueblo y valores que no van a ser como la cosa canónica, se salen del canon, él se sale de la escultura tradicional de mármol y de piedra y se va a trabajar con madera. Y esto, aquí agradezco muchísimo a Luis Bernardo las fotos de acá para adelante, buena parte de estas fotos me las cedió Luis Bernardo, gracias. Y ahí vemos, por ejemplo, esa cosa, un novelo de Ramón Barba, pero esta foto a la derecha son fotos de la Escuela de Bellas Artes
que claro, cuando hay cátedra de paisaje, pues ¿dónde salen a pintar? Pues salían a pintar al Parque de la Independencia, al Parque Centenario, y miren la que está a la izquierda de vestido de hombre, es Ena Rodríguez. Ella fue de los artistas Bachué, pues la única mujer realmente fue ella, y prácticamente no había pintores, artistas plásticos, eran más escritores. Y está Ena como una de las fundadoras del grupo, y ahora vamos a ver cómo también pues, participa en el manifiesto. Y fíjense, el personaje que está ahí con todos los estudiantes, pues seguramente es el modelo, ¿cierto? Es el modelo, entonces eso es muy la estética del americanismo, el personaje o el mendigo o el personaje popular, ¿no? Que es como que también Ena lo va a tener muchísimo. Carolina, pues Carolina, ¿qué pasa con ella? Que Carolina era una niña que se educa en Londres, que se viene en los años 20 a Colombia a finales, porque ya empieza a haber una depresión económica, y viene, trabaja en un ministerio, ahí es donde trabaja con Elisa Mújica, y por eso se conocen. Pero de ella, no, yo no sé nada de la vida de ella en Londres, y no conozco a nadie que sepa algo de la vida de ella en Londres, pero uno piensa que una persona con esa habilidad y esa capacidad artística, con ese talento tan impresionante, pues ella tenía que estar pendiente de lo que pasaba visualmente. Allá que había, pues se había dado un movimiento de artes decorativas importantísimas, los artistas de Arts and Crafts se habían rebelado contra todas las normas de la academia, porque la academia consideraba, vámonos un poquito más adelante y nos devolvemos, la academia consideraba que cosas como la cerámica, la ilustración, eso no era arte, ¿no? Y ellos decían que sí era arte, y que lo que había que hacer era desembotar los sentidos de esa sociedad industrial que tenía los sentidos completamente anestesiados. Entonces ella llega y lo que quiere trabajar, y eso yo creo que es una cosa bien interesante, es ella quiere trabajar con artes decorativas, o sea, le interesan los oficios, y ella le interesa la experimentación, le interesa es el dibujo como dibujo, porque hay una cosa muy curiosa, y es que Carolina, ahora sí nos devolvemos a los dibujos, estos dibujos son de acá también, de la colección del Banco de la República, son dibujos que, bueno, estos son como bocetos, pero sí hay unos dibujos que uno mira y mucha gente dice, no, esos son ilustraciones, pero realmente una mujer que tenía todas las conexiones del mundo en la época, si hiciera ilustraciones las hubiera publicado en los periódicos. O sea, a ella le interesaba era dibujar, ella no estaba ilustrando. Además, ilustrar, digamos, no tiene nada de malo, me parece maravilloso, pero ella también le interesaba reivindicar el género del dibujo. Ahora vamos a ver una pintura que conocemos que hizo. Realmente, si ella le hubiera interesado más la pintura, con el talento que tenía para pintar, se hubiera dedicado a ser pintora. O sea, ella sí tenía, y lo reivindicó en una exposición. Ella hace una exposición en el año 36. Ella es un personaje bien mítico, porque ella nace en 1903 y muere en 1936, muere de 33 años. Y hace una exposición en el 36 antes de morirse, y es una exposición que la hace con María Brigard y con Sergio Trujillo Mañaná, que era su colega y gran amigo, y esa exposición la promueve Jorge Salamea, y ellos lo que hacen es realmente lo que hace un crítico ahí en Cromos, que uno encuentra la reseña de la exposición, es decir, pero esta exposición realmente son artes decorativas, y así lo quieren reivindicar los artistas. O sea, ellos, es muy bonito ver, y ahí lo quiero mostrar en esto con la contraposición de estas dos obras, y es que a ella le interesaba, si uno mira, obviamente sus maestros, pues Barba y lo que había en el momento, y Ena, que es americanista, a ella sí le interesa, digamos, lo social, pero ella también viene de una formación y de un interés en las artes decorativas y en el art déco, que es completamente estilizado. Entonces uno ve
esa fusión, por ejemplo, a la izquierda, que uno ve que ella está en el mercado, le interesa el mercado, pero hay una versión como muy esquemática, ¿no es cierto?, de eso, como muy interesada también en formas, en volúmenes, y también de edad de beber al sediento, que obviamente es una cosa mucho más como pues sensual, más de lujo, ¿no es cierto? Ella no está solamente, digamos, interesada en el arte social, pero le interesan las dos cosas y las mezcla. En ella no se excluyen para nada. Estos son bocetos que tiene el banco, que me parecen unas joyitas. Esta es una cerámica que es de la, pues, en la exposición o sea que en esa época había muchas cerámicas de ella y eso causa gran revuelo porque la cerámica estaba considerada un arte súper menor y había como unos tallercitos de cerámica para artesanos y para mujeres. Y ella con Sergio Trujillo y con María Brigard le dan, bueno, María Brigard lo que hace es telares, o sea, es una cosa que están muy interesados en los oficios, entonces le dan como ese estatus. Y una cosa súper interesante y es la fotografía experimental, o sea, ella realmente es experimental total y estas fotografías, si ustedes miran a la derecha, Carolina Cárdenas y Sergio Trujillo eran en colectivos, ellos tenían un colectivo con otras personas y el uno ponía esa luz de tungsteno y el otro, sí, pero lo más bello, no pude conseguir, pero lo vi en la casa de la persona que tiene el archivo, y es que ella hacía los dibujos de las fotos. O sea, no era, venga, vámonos y tomemos unas fotos, había todo como un storyboard de las fotos que iba a hacer, y después llegaban y tomaban la foto y ella era la modelo. Entonces, claro, al principio la gente pensaba que eran fotos de Sergio Trujillo a Carolina Cárdenas. Y realmente eran fotos que planeaba Carolina Cárdenas y que hacían en conjunto. Y pues Sergio Trujillo es un súper artista, maravilloso, pero él tuvo como la frescura y la cosa de entenderlo y de trabajar en equipo con ella. Y miren esta foto, cuando hablábamos de las flapper, son esas mujeres de los años 20, perfectamente liberales, muchas de ellas bisexuales, que han roto perfectamente con toda esa noción de mujer decimonónica. Y fíjense esa foto que aparece en cromos y la foto que se toman, que hacen ahí. Y fijémonos ya cómo son esas estudiantes de arte a finales de los años 20, que ya no son esas mujeres de delantales, sino ya son unas mujeres como modernas. Y no alcanzo a leer, pero es como el Estado premia con una maravillosa medalla a las mujeres que le han dado más de 20 hijos a la patria. Entonces ella hace eso y muestra el político ahí todo, y encontré unas fotos de la época, pues que son, realmente eso sí correspondía a lo que estaba pasando. Este dibujo, por ejemplo, esto es muy cercano, es la viuda del soldado desconocido, es muy cercano a la guerra con Perú, entonces muy posiblemente tenga que ver con eso, pero no era solamente como un poco como la tratan de caracterizar, solamente como la moda y la cosa frívola, o sea, era además, hacer esto a mí me acuerda mucho como a Beatriz González, ¿cierto? Es como la foto del recorte de prensa con el texto abajo, que es casi un texto de periódico, o sea, es como una modernidad muy grande, y también la cosa, digamos, política, y es muy, pues ahí en la exposición Mujeres entre líneas, en la cartilla, pues en el catálogo de esa exposición que está en el Museo Nacional, que está el catálogo, hablo de cómo hay muchas mujeres en ese capítulo. La guerra la miran es desde los que quedan, entonces de los que quedan las mujeres, los hijos, muy como la figura femenina, la viuda. Beatriz González también trabaja las viudas, trabaja la idea de la pietà, que es como la mujer que ha perdido su hijo. Y estos son fotos de Carolina y Sergio, también de las que Carolina hacía los bocetos.
ahí a la derecha está Carolina. Bueno, ahora nos va a aparecer Sergio Trujillo, pero es muy como esa cosa también art déco, que son los cartuchos, esas mujeres súper estilizadas, muy delgadas, con los músculos muy marcados. Esto también, por ejemplo, es publicidad, o sea, es pues también como esa otra cosa que no es arte con mayúsculas, ¿no es cierto? Dibujos, el dibujo de la derecha es de la colección del banco. Y a la izquierda es la foto, la noche, de la pintura de ella. Es una pintura que uno dice, bueno, si ella hubiera querido ser pintora y más, digamos que las condiciones de luz de la obra son muy difíciles para fotografiarla, pero ver la obra es una locura porque es como salen unas pocas luces que empiezan a formar como ese tumulto. Es la única pintura que yo conozco de ella y que yo creo que se conoce de ella. Y otra cosa que también le interesa mucho es la moda, y la moda, pues entendiendo lo que hablábamos, ¿no? En la moda se da también mucho de la libertad del cuerpo de la mujer, y en ese performance de la moda es que la mujer puede, su cuerpo, empezar a hablar. Entonces también eso le interesa. Y habíamos hablado que las mujeres hicieron los primeros desnudos, los primeros bodegones. Y si miramos a la izquierda, Marcos Pina, esta se ha considerado como la primera obra de arte abstracto en Colombia, la de arriba a la izquierda, de Marcos Pina en 1946, y esta obra de Carolina Cárdenas, que muere en el 36, es una obra completamente abstracta. O sea, también los primeros trabajos abstractos, junto posiblemente con fotografías de Leo Matisse. O sea, no se trata de decir quién es primero, sino por qué no se vio esto y por qué los historiadores nunca lo vieron, y qué pasó, que algo que ocurrió mínimo 6 años antes, bueno, es del 43, pero que ocurrió entre 7 y 10 años antes, que pasó, porque no se vio. Y además es una abstracción, porque la de Marcos Pina realmente es tan orgánica que pues hay pedacitos que uno, o sea, es muy identificable que es un paisaje, que hay montañas, ¿no es cierto? Pero la de Cárdenas es o sea, viene como del cuadrado, ¿no es cierto? De una cosa mucho más rigurosa, mucho más, pues con menos referentes de la realidad, más referentes como en la geometría, en cosas racionales. Estos son obras de ella, obras abstractas de ella. Esa tiene ahí un plateado, ¿no? Está toda la cosa decorativa. Esas también son obras de ella. Ella también hacía cerámicas y hacía jarrones. Obras sin título. Esta es la novela de los 2 tiempos de Lisa Mójica. Y acá, miremos, a la izquierda está Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka fue una artista polaca que era muy lo que llaman art déco. Y entonces miramos ese cuadro que está detrás de Carolina, pues yo no dudo que sea de Sergio Trujillo. No pude encontrarlo, pero encontré a la derecha una obra de Sergio Trujillo, que es de los afiches que él hizo para los Juegos Olímpicos del 38. Entonces es mirar cómo esas cosas, cómo esas cadenas se van dando en distintos lugares. Y Carolina Cárdenas a los 36 años muere de una meningitis. Sergio Trujillo hace esta obra que se llama La muerte y la doncella. Entonces uno mira ahí el perfil de Carolina Cárdenas. Eso fue un duelo tremendo para Sergio, y fue increíble porque uno mira los periódicos y está todo el duelo de toda la sociedad, o sea, de toda la intelectualidad. Es muy bonito porque cómo la valoraban los críticos, los políticos liberales que tenían un nivel, pues que tenían una dimensión intelectual, que eran de los años 30, no de ahorita. Y aquí vemos a Ena. Aquí vamos a empezar con Ena. He debido poner una foto del comienzo, pero ya van a aparecer. Y es esa mujer. Ena fue confesamente gay, y fue una cosa, tenía tal fuerza su personalidad, que fue una cosa que la sociedad aceptó. O sea, ella tenía una fuerza impresionante. Ella siempre se vestía con su corbata, con su vestido,
fue amiga entrañable de Carolina, o sea, realmente ellas fueron una llave inseparable y unas interlocutoras porque Carolina en alguna carta decía que realmente pues su interlocutora había sido ella y Josefina, pero mucho más Ena. O sea, sí, yo creo que sí debió ser muy difícil para ella venirse de veintitantos años de Londres y llegar a Bogotá a una cosa que le decían que no estudiara clase con modelo desnudo. Tenía que encontrarse una mentalidad tan abierta, tan libre, tan fuerte, tan expansiva como la de Ena. Este dibujo es Vida y Ena participa la, eh, en, la, en el manifiesto Bachué, es una de las artistas Bachué. Ese es un dibujo que le hace Ramón Barba, pero que está en el manifiesto Bachué. Y estas fotos las traigo porque miren a Ena, era la fuerza de Ena, ella siempre sola, o sea, homenaje a Alejandro Obregón en el 43 y está ella y no más, puros hombres. Arriba también, ella se va en los años 30 a París y a Madrid y se hace amiga de toda la intelectualidad y conoce a Victorio Macho, después se va para México y Siqueiros le manda una carta invitándolo a una inauguración. O sea, ella realmente llegó a tener una presencia importante donde llegaba. Y estos son retratos, por ejemplo, que le hacen Alicia Cajiao y Ramírez Villamizar. Y este a mí me parece que es una pieza de una maravilla, que es un autorretrato que ella se hace y que es un poco, si uno habla que los Garzón son como niño, niña, es como niño, niña, ¿no? Y miremos esa caricatura que le hacen a Ena arriba, tan similar, y esto es un pedacito de una foto acá, que pues no pude ampliarla mejor, pero pues donde uno ve ¿no? La cara de ella. Son dibujos al pastel, y Ena pintando ahí al torero vestida de rejoneadora, y un poco lo que hablábamos de esas mujeres Garzón y Flapper que fuman, que están vestidas. Si a Carolina la asocio un poco con Tamara Lempica y esto, a Ena, si uno coge un referente de la misma época americanista es Frida Kahlo, y uno ve la diferencia porque lo que está reivindicando en este momento Ena no es el americanismo, sino una condición de género. Entonces, ella, su fuerza y su reivindicación está ahí, entonces uno lo ve en la vestimenta, no se pone mantillas ni cosas, sino que su manera de ser moderna es también asumir su condición de género. Estos un poco cosas que salían en cromos, que uno ve ya como las mujeres van a la guerra, se ponen pantalón, empiezan a trabajar, ya pueden manejar su dinero, ya pueden ser independientes, y una condición pues para ser independiente era ser soltera, que también era la posibilidad de asumir como una condición de género diferente. Y miren los pantalones, ¿no? Toda la cosa de la moda años 20, esto es en París. Ella se va donde el embajador colombiano la recibe, hace sus exposiciones, se va con una beca y realmente fue muy bien recibida, hizo su exposición, tuvo como mucho sentido. Claro que se va con una beca súper luchada y las cartas son que le prorroguen la beca 6 meses más, que ella está haciendo escultura, que eso es una cosa muy pesada, que eso es un trabajo monumental, que tiene que cómo no se la van, y después que cómo le van a traer la obra. Bueno, un archivo de un artista es una cosa increíble para uno ver la dificultad y el trabajo que tienen para pues realmente una obra, y más si en este momento no es fácil, en ese momento era muy difícil. Y estos son como imágenes de archivo de Ena en París. Miren acá también haciendo dibujos, algunos de estos están en Colombia, y miren la moda, ¿no? Esa es una moda que tomo de la época, de otra cosa que lo llamaban el traje pijama. Y mire acá la cosa, ¿no es cierto? Como la cosa la Garzón francesa.
y bueno, su gran maestro que es Ramón Barba, y él le da cartas cuando viaja y los artistas la reciben en todas partes. Esto es Siqueiros invitándola a una exposición, Ena trabajando. Esta es la cabeza de Negra que está en el Museo Nacional. Hay una entrevista de Ena donde ella explica por qué se demora tanto haciendo una obra, espérese, y es porque primero tiene que hacer la obra en yeso, hacer un vaciado, y después esa obra en yeso, por ejemplo, tiene todas las marcas por centímetros, por milímetros de cómo después lo va a tallar en madera. Y es la cosa americanista, o sea, es mujer, es negra, o sea, es como parecería como de feminista contemporánea. Y esta es una obra del Banco también, ese desnudo de espaldas. Y fíjense que ahí en el retrato, en el recorte de prensa de la época, está un boceto de esa obra. Es un boceto, pero es un boceto que ella ya hace desde que es estudiante. Esta obra está fechada como del 43, de pronto voy a hablar, es algo como chévere hablar con Sigrid, que no se pudo quedar toda la charla, pero mirar realmente la fecha, pero sí uno ve que realmente es un puro boceto, y fíjense que es el cuerpo femenino hecho, y fíjense cómo ahí está una foto de la Escuela de Bellas Artes, donde está la modelo que la llaman Lola posando. O sea, esa foto, esa modelo posiblemente fue la modelo que inspiró a Ena también, y que llegó para la foto, para la obra. Y acá es mirar cómo eran las clases de paisaje, o sea, ellas se iban a hacer la clase de paisaje. Acuérdense que los artistas modernos, entre comillas, los impresionistas, se llevaban ya una cajita. El óleo es una manera como la tecnología influye en la modernización del arte impresionante, porque ya los artistas se pueden llevar los óleos en unos tubitos, se pueden llevar una paleta portátil, y se iban todos juntos a dibujar. Entonces uno encuentra que los archivos de los artistas muchas veces están cruzados. Me acuerdo que una vez hicimos en el Museo de Arte Moderno una exposición de Roberto Páramo, y encontramos unas obras rarísimas, bellísimas, pero no eran Páramo y eran Fidulo Alfonso González Camargo, porque ellos trabajaban juntos, y seguramente el uno le decía al otro, ay, cambiemos un dibujito, regáleme un dibujo. Entonces ahí están todos con su maleta en los parques, a veces salían a las afueras, y ese es como un paisaje de Ena. Y con esta foto termino. Ya es en los años 50, uno mira a Lucy Tejada a la izquierda, ya haciendo una clase de modelo desnudo, ya completamente como algo, digamos, profesional. Y bueno, y ya con eso terminé.